son elegidas por los propios miembros que componen la universidad. Al día de hoy sería la asamblea universitaria. Otro principio reformista es que la universidad sea laica. Recuerden lo que dije anteriormente, que antes era, sobre todo la Universidad de Córdoba, tenía un raigambre clerical, precisamente en contra de lo que sería la libertad de culto de todos los estudiantes. Otro principio reformista, la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, donde cada cátedra puede enseñar e investigar según sus convicciones, sin la intromisión académica. A esto se tiene que sumar el principio de lo que es la libertad, la cátedra paralela, en las cuales un estudiante puede elegir entre varias cátedras precisamente la que más sea acorde a lo que él siente de cómo debe estudiar una materia. Otro principio del reformismo fue la gratuidad. Precisamente surgió este concepto porque para que pueda llegar a la universidad la clase media en esa época y los sectores más humildes. La gratuidad, que fue principio del reformismo, recién se consolida como ley en el año 1949. Otro principio del reformismo es el ascenso de los docentes, el acceso a los cargos por concurso, y precisamente que no sean designados a dedo, sino que a través de un concurso de antecedentes y de oposición puedan llegar a las cátedras los mejores y más reconocidos. Por supuesto, la investigación, tan importante en lo que es la universidad, y la extensión universitaria, que es lo que vincula a las universidades con la comunidad en la que se encuentran. Estos principios reformistas, que son netamente vigentes y que tienen, es como están concebidas las universidades nacionales, no siempre se respetaron. En la época de la dictadura, tenemos que pensar, y todos van a recordar la noche de los bastones largos, en donde la policía irrumpió en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Facultad de Filosofía. Ustedes seguramente tengan presentes esas imágenes tremendas, donde la policía sacando a bastonazos a los profesores. Más de 300 profesores se exilaron en esa época, y lo que vino después es obviamente suprimir los principios del reformismo, que es, bueno, el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra. Y otra época en donde pasó lo mismo es la época de la última dictadura militar en nuestro país. En la época de la última dictadura militar, parece que no, pero les voy a comentar algo, seguramente Carmen se va a acordar de esto. La Universidad de Buenos Aires tenía un arancel, era una libretita azul como una chiquera, en donde uno como estudiante tenía que contribuir con un arancel. Esto obviamente en contra del principio de gratuidad, que es el que tienen todas las universidades nacionales y que nosotros y todos ustedes debemos defender como uno de los principios fundamentales para la movilidad social. Estos principios reformistas que están netamente vigentes, fíjense, después de cuántos años, después van a ser 102 años de la reforma universitaria, y fíjense cómo siempre el radicalismo tuvo una injerencia directa en estas cuestiones y en estas acciones. No solo estos principios están netamente vigentes ahora, sino que yo creo que los principios del reformismo en la universidad tal cual la tenemos ahora, tenemos que sumarle dos desafíos muy grandes. Digo dos desafíos a grandes rasgos para no entrar en detalles mucho más internos. Uno es la necesidad de profundizar la reforma en cuanto a lo que es la verdadera inclusión en la universidad. Siempre cuando decimos que la universidad tiene que ser inclusiva, no me estoy refiriendo solamente a la inclusión de los grupos LGTB, que yo los considero como que están incluidos, y tampoco estoy hablando a lo que sería una mera formalidad como es el lenguaje inclusivo,
sino la verdadera inclusión de los grupos que más necesitan y los que menos tienen. La pobreza estructural atraviesa nuestro país y es muy difícil llegar a los estudios universitarios a las personas más humildes. Para contextualizarnos en lo que es la actualidad, la pandemia obligó a todas las universidades a tener que transformar sus clases presenciales en clases virtuales. Y esto puso de manifiesto las diferencias que hay en nuestro país y la enorme desigualdad. Aunque todo nos parezca raro, en este momento todos tenemos acceso a la computadora, nos estamos comunicando por Zoom y tenemos conectividad. Esto es lo que no pasa en la mayoría de los casos. Hay muchos estudiantes que no solo no tienen conectividad, sino que dependían obviamente de poder ir tomándose un colectivo y llegando a la universidad para poder cursar y luego volver a su casa, sino que hoy en día tienen vedada la posibilidad de esto. A veces no son problemas de conectividad, muchas veces son problemas de dispositivos, no cuentan con un teléfono celular o con una computadora donde puedan hacerlo. Hay un ejemplo muy claro de ello, no sé si ustedes han visto, en estos días se hizo público un video de la Universidad Nacional de Catamarca, en donde un estudiante, para poder dar un examen, se tuvo que ir a una parada de colectivo donde tenía conectividad, ya que en su casa no tenía. Ver la foto del lugar donde se conectó, que era una parada de colectivos en el medio prácticamente de la nada, muestra no solo la voluntad de él de poder buscar el recurso para poder dar su examen, sino muestra las grandes dificultades que tenemos en nuestro país en cuanto al acceso a la universidad de los sectores más humildes. Por eso digo que es un desafío de las universidades poder lograr la inclusión y el acceso a la educación de estos sectores. Y otro desafío que es también importante y sobre el que tenemos que trabajar absolutamente todos y todas, es esto de feminizar la universidad. Voy a leer unas cifras, porque no las quiero decir mal, para que ustedes vean el sistema universitario, no solo argentino, sino mundial, dónde están las mujeres. Hay un informe del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, que hizo un estudio, en donde, si nosotros observamos al sistema universitario como una pirámide, en la parte superior se encuentran los rectores. El 18% apenas de rectores son mujeres. En nuestro país, de las 57 universidades nacionales, solo 5 son mujeres, es un poquito menos del 10%. La cifra esta que es baja, la media europea, es de un 12%. Solamente en lo que es Suecia, Noruega y Finlandia, el porcentaje de las mujeres rectoras llega a un tercio de ese número. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es urgente una actuación de políticas públicas que favorezcan la paridad de género en los cargos directivos de las universidades. Siempre decimos de la importancia que tiene romper el techo de cristal. Para los que no saben lo que es el techo de cristal son los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a los puestos de alto nivel en las organizaciones. Esto es en general. Algunos países han logrado romper ese techo de cristal, pero bueno, sobre todo los países escandinavos, inclusive tienen un porcentaje de mujeres en el gobierno mucho mayor que el resto de los países. De los 193 países que componen la ONU, solo 20 son gobernados por mujeres. Esto lo digo para evidenciar, siempre los números son un poco más contundentes de todo lo que uno pueda decir y referenciar en este concepto.
pero necesitamos realmente políticas públicas que promuevan el acceso de las mujeres a estos cargos directivos. Necesitamos también visibilizar esa brecha de género, en este caso con números, con datos, haciendo reuniones y dándolas a conocer. Y también necesitamos tomar conciencia sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de enseñanza y en todos los organismos de la administración pública. No alcanza con que se capacite en una ley Micaela si realmente no vamos a tomar el tema de género y la visión de género desde el fondo de la cuestión. Todo lo que hagamos siempre va a ser poco. Por eso es muy importante, ustedes que son jóvenes y que en su momento representaron el reformismo en la Universidad Argentina, que la Universidad Argentina es modelo en todo lo que es Iberoamérica. Ustedes habrán visto que ayer salió a dar a conocer la cifra de que la mejor universidad de Iberoamérica es Argentina y es la Universidad de Buenos Aires. Tiene que ser un orgullo para todos los que componemos el sistema universitario. En lo personal soy producto de la educación pública en todos sus niveles, con lo cual con orgullo represento el cargo que tengo en este momento y que es circunstancial. Y si no hubiera sido por la universidad pública no podría estar sentada frente a ustedes dándole esta charla. Por eso es muy importante que lo defendamos, es muy importante que los estudiantes militen en las universidades, que la defiendan, que sigan peleando por estas banderas que están tan vigentes: la gratuidad, la libertad de cátedra, el cogobierno y la autonomía universitaria. No permitamos nunca que el Estado intervenga en las universidades. Defendamos siempre la autonomía. Ustedes saben que en la universidad se enseña, se aprende, se investiga, se promueve la formación de ciudadanos responsables en la búsqueda de las soluciones a los problemas que se pueden presentar, y realmente la universidad pública para mí es la verdadera herramienta de transformación de la sociedad. Y en este caso hay que destacar nuevamente el rol de ustedes, los jóvenes, y el rol de las mujeres, para que podamos llevar adelante, no sé si un país mejor, pero digamos con más oportunidades para todos. Esa es la deuda pendiente que nosotros tenemos y que, formando parte del sistema universitario, vemos que está al descubierto ahora la gran desigualdad que existe en nuestro país. Ahora pareciera que la pandemia puso en evidencia todas las falencias que existen en nuestro país y las desigualdades, pero debemos trabajar por ello. Les quiero agradecer nuevamente este espacio de charla y de reflexión, que seguramente repetiremos. Van a hablar ahora quienes me continúen con el tema de ESI, de lo que es la educación sexual integral, tan importante que tiene que ser en todos los niveles educativos, precisamente para prevenir, no solo para tener un autoconocimiento del cuerpo, sino también para prevenir delitos de abuso que son tan, lamentablemente, tan comunes en determinados sectores de la sociedad. Debemos concientizar sobre esos temas, y son ustedes los jóvenes los agentes multiplicadores y los que tienen la obligación, digamos, de tratar de defender y de poner estos temas en la carpeta y en la agenda diaria de todos. Muchas gracias nuevamente, gracias Tomás por la presentación, gracias al resto de la juventud de la primera que nos acompaña, y dejo la palabra a los moderadores para que me sigan en la exposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Muchas gracias, Adriana, por tus palabras. Sí, gracias. Soy Agustina, soy delegada seccional de San Martín, formo parte de la Juventud Radical de San Martín, en donde hemos hecho muchas actividades relacionadas con mantener el contacto con la realidad social y la solidaridad, ¿no? También hicimos actividades en escuelas públicas, en hospitales públicos,
Y por eso para esta ocasión de esta reunión nos pareció importante traer el tema de la educación sexual integral, ya que consideramos que falta aclarar y facilitar un poco sobre qué trata, los contenidos de la misma, ponerlos al alcance de todas las personas, ¿no? Porque muchas veces se piensa que está relacionado nada más con el sexo, las relaciones sexuales, y va mucho más allá. Tienen que ver con la forma que tenemos de vincularnos, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y sobre todo relacionado con los derechos que tenemos, y que eso es muy importante. Así que para esto, invitamos a Marcela Mancini, que es licenciada en psicopedagogía, profesora de educación inicial también, y bueno, capacitadora de ESI. A su vez, Marcela es directora del Departamento de Humanidades y Sociales de la Universidad Nacional de Scalabrini Ortiz, de San Isidro. Es concejal de la UCR de San Martín. Y Marcela se ha desempeñado durante muchos años en escuelas públicas de San Martín, como alfabetizadora sociocomunitaria y también en equipos de orientación escolar. Así que bueno, la dejamos a Marcela, que va a exponer sobre esta temática. Así que Marcela, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Qué presentación. Bueno, gracias Agustina, gracias Adriana. 306 participantes en este momento. Gracias Juventud Radical de la primera sección. Santiago, Tomás, en tu nombre, a todos los chicos y chicas de nuestra querida Juventud Radical que presentan estos temas tan innovadores y tan necesarios para querer mejorar nuestra sociedad de hoy. Leía por ahí en algún chat que cuestionaban si era una cuestión de militancia, de política. Yo creo que la política es esto que hacemos, es gestionar buenas acciones, ¿sí? Acciones que tengan que ver buenos resultados para nuestra sociedad. Agradezco a todo el público en general, veo colegas, gente no docente de la universidad, alumnos, alumnas, gracias por acompañarnos. Qué difícil tratar de ser concreta, clara. A mí me gusta también después, y por eso voy a tratar de que los moderadores me ayuden a abrir después un espacio de debate, de consultas, porque la educación sexual integral lo amerita, y también para dejar obviamente a Carmen, que nos va a ilustrar también con su saber. Para contextualizar, ¿por qué la ESI? La educación sexual integral es un derecho fundamental para nuestros niños, niñas y adolescentes en la Argentina, de nuestro país, para todos los niveles educativos. Cuando hablo de niveles es nivel inicial, primaria y secundaria, de todas las instituciones de gestión pública, estatal, privada, confesional y laica. Cuando hablo de derecho, quiero decir que está enmarcado en la ley 26.150, una ley nacional, provincial, que obliga justamente al Estado, a las diferentes jurisdicciones, a poder aplicarla. Esto fue en el 2006. ¿Desde cuándo venimos hablando de ESI? Bueno, más adelante voy a desarrollar, porque esa capacitación la tuve en ese tiempo, y que lamentablemente hoy no se aplica como debería ser. Cuando hablo de aplicar, en el 2008 el Consejo Nacional de Educación, ¿sí?, federal, crea el programa de los lineamientos curriculares de la ESI. ¿Qué quiere decir esto? Lineamiento curricular, los contenidos que deben darse en todos los niveles educativos, inicial, primaria y secundaria, de manera obligatoria, ¿sí?, en todas las jurisdicciones nacionales y provinciales. ¿Qué quiere decir esto? No es una materia. La educación sexual integral no es una materia que tengo que tener. Los contemporáneos a mí saben que no hemos hablado de ESI en nuestra época secundaria. Era muy raro que vengan a la escuela. Si venían a la escuela secundaria, venía una marca muy conocida a traernos las toallitas higiénicas femeninas, pero no se hablaba del tema. Con lo cual estaba inserto en la materia de biología, si teníamos esa suerte. En este caso no hablamos de una materia, hablamos de una transversalización de contenidos, de una interdisciplinariedad de contenidos que tienen que ver con diversas temáticas, como es el conocimiento del cuerpo, las relaciones con el otro, el tema de la violencia, la igualdad de derechos para todos y todas, el poder saber y estar informados para poder cuidarnos mejor.
Estos contenidos, esta ley, quiero decir, son 5, trato de desarrollarlo bien escuetamente, objetivos primordiales que tienen que ver con incorporar justamente esta educación sexual integral al proyecto institucional que cada institución educativa tenga, ¿sí? Que se llama PEI, con lo cual todos los actores institucionales de esa escuela deben estar involucrados. Asegurar, ¿sí?, la información en cuanto a conocimientos sea fehaciente, veraz, que haya formación en esta capacitación, porque la comunicación obviamente tiene que ser verídica, tiene que ser innovadora. Promover justamente las actitudes responsables en relación a la sexualidad, como también prevenir todo lo que tenga que ver con anticipar cuestiones de enfermedad, de salud en general, de cuestiones de reproducción en particular, ¿sí? Lo que todos conocemos como embarazos no deseados. Y a su vez procurar la igualdad, sobre todo, de oportunidades en varones y mujeres. Ahora los llevo a reflexionar, le traté de contextualizar la ESI desde un marco teórico bastante escueto, y los invito a reflexionar, a pesar de que no podemos interactuar virtualmente, pero desde su pensamiento, que es una manera, es un lenguaje interiorizado. ¿Qué es educar? ¿No? Nosotros escuchamos educar, educar. Bueno, pensemos en qué es educar. Educar es una acción, ¿sí? Una acción que nos lleva a desarrollar habilidades cognitivas, ¿sí? Habilidades sociales, afectivas, morales, éticas. Que no o sea, el enseñar, el proceso de enseñanza y aprendizaje está dentro de lo que es educar. Justamente la ESI es un proceso, o sea, de instrumentar procesos sistemáticos de enseñanza con diferentes dispositivos, ¿sí? En los distintos niveles. Voy a dar una temática en relación a conocer el cuerpo de manera muy diferente en una sala de 3 años que en un 6º grado de primaria, ¿sí? En esto hay que ser muy, muy claro, porque justamente la ESI lo que nos lleva a pensar es a no ser reduccionista, tiene un concepto integral. Por eso, educar en ESI, educar en sexualidad integral, es algo amplio, que no se reduce en lo genital, como en mi época justamente la única charla que habré tenido tenía que ver con este tema. No es solo lo genital, y acá es muy importante, jóvenes, chicas, chicos, papás, mamás, poder acompañarnos a ser propulsores de esta ley, porque justamente en este marco de referencia, cuando hablamos de sexualidad, nos lleva a tener muchísimo temor, muchísimas representaciones sociales se nos presentan, muchísimos prejuicios que tienen que ver justamente con las costumbres que vamos transmitiendo de generación en generación y nos van conformando como seres culturales. Sexualidad justamente no tiene que ver con genitalidad solamente. Sexualidad es un concepto mucho más amplio que denominamos la sexualidad humana, que está hecha de palabras, de decires, de momentos, relacionado con un otro, con una otra, de tratarnos bien, de sentirnos bien, de poder estar de acuerdo con lo que nos gusta y estar de acuerdo con lo que no nos gusta, quiero decir, poder decir que sí y poder decir que no, teniendo en cuenta la información adecuada para poder tomar esta determinación. Y qué importante acá es el entorno, ¿sí? Porque obviamente somos seres sociales, donde estamos dentro de un contexto familiar, parental, donde la comunicación tiene que fluir en este sentido. Entonces, qué difícil es cuando en una familia, creo que a todos y a todas de nosotros y nosotras se nos han planteado en las familias diferentes situaciones, charlas en relación con los niños más pequeños, cómo nace un bebé, qué es el aborto, qué es iniciarme sexualmente, etcétera. Qué difícil es a veces como padres o como madres, en la situación que nos toque ocupar, poder dar esta respuesta. Bueno, aquí estamos, si damos una respuesta, estamos educando dentro de la sexualidad, estamos dando respuesta en el marco de la educación sexual. Si no damos respuesta, justamente no estamos haciendo lo que la ESI nos pide, estamos también educando
desde un sentido de lo no dicho. Por eso, en las instituciones educativas es muy importante. Les cuento lo que me pasó a mí, porque bueno, fue la experiencia que tuvimos. Mi experiencia personal siempre tuvo que ver con una trayectoria educativa en poblaciones sumamente vulnerables. Cuando hablamos de vulnerable, de alto riesgo social, donde los niños, las niñas, adolescentes, en las escuelas que me tocó trabajar, no tenían el privilegio que tenemos nosotros y nosotras ahora, como bien decía Adriana, esta cuestión virtual de poder tener un acceso hoy a estar escuchándonos. En villas de emergencia, en escuelitas sumamente desfavorables. Entonces, en estos contextos, qué difícil era poder invitar a la familia. Nos toca en el 2006 capacitarnos, volver a hacerlo en el 2008, la capacitación es excelente, pero esta capacitación no debe quedar en el cuerpo docente solamente, en los equipos, en los orientadores, que en mi caso, mi rol de base es orientadora del aprendizaje. ¿Qué decisión debe tomar el equipo directivo para poder convocar a la comunidad, en este caso las familias? Porque lo primero que hay que hacer en una institución educativa es poder socializar esta capacitación. Primero los actores que van a realizarla, estos actores institucionales la vuelven a trasladar al resto del equipo docente, porque hay que entender y comprender y estar de acuerdo, o por lo pronto, si no estar de acuerdo, poder debatir, ¿sí? Para después llegar a las familias, antes de llegar al niño o a la niña, o al adolescente. Justamente esta falta de capacitación en las escuelas de alta vulnerabilidad es muy difícil poder pedirle a una familia que vive en este momento en un contexto de villa de emergencia que se acerque. Y a pesar de eso, si la decisión está sostenida desde el equipo directivo, acompañada por el equipo de orientación escolar, por los equipos de inspectores, esto se puede lograr. Hemos trabajado muchísimo en mi querida Escuela 6 de la localidad de Billinghurst de San Martín, y hemos podido ver, uno a veces cree que con esta ley vamos a solucionar todas las situaciones, todas las problemáticas, y no es así, pero hemos podido tener pequeños indicadores de avance en relación a niños, niñas, con sobredad, con situaciones vulnerables de abuso, ¿sí? Específicamente que han podido desarrollar estrategias para su cuidado. Con esto quiero decir que justamente la ley lo que nos va a llevar es a contribuir a nuestros sentimientos, a nuestras formas de relacionarnos con los demás, a poder ver al otro o a la otra de una manera diferente, ¿sí? Porque obviamente el hombre y la mujer marcan diferencia biológica, pero entender que no somos animales, ¿sí? Marcados como la definición de un macho y una hembra. Somos animales porque somos seres vivos, pero transversalizados por el lenguaje, que el lenguaje justamente nos marca, nos posiciona, nos permite sentir, nos permite emocionarnos, nos permite enojarnos, y la ESI nos invita, ¿sí? a los capacitadores y en todo caso, obviamente después a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a poder descubrir todas estas sensaciones que no quedan reducidas en la genitalidad. Ayudarnos también a sentirnos en una relación, ¿sí? Qué importante es las relaciones amorosas, sobre todo en la adolescencia, cuando lamentablemente hay un alto índice de suicidios en la adolescencia, ¿sí? Que tienen que ver por el famoso acoso o grooming, por no sentirse pertenecido a cierta variable que la sociedad muestra, esta cuestión del cuerpo perfecto, que todo el tiempo, desde los medios de comunicación nos quieren revertir. ¿A qué le llamamos cuerpo perfecto? Pensemos en un niñito, en una niñita, donde justamente su cuerpo no es acorde a lo que los estatus sociales piden. ¿Qué sensación y qué emoción tienen en ese momento? ¿Cómo se pueden sentir? Y sobre todo si son adolescentes, donde justamente la etapa adolescente nos busca permanentemente la aceptación del otro o de la otra. Entonces, en este sentido, la educación sexual integral tiene los contenidos necesarios, justos para poder aplicarlos. Es fundamental desarrollar la capacidad de reconocer, vuelvo a decir, lo que está bien y lo que está mal.
porque a partir de esto y del reconocimiento de esta sensación de reconocernos corporalmente, de poder desde muy chiquititos tener una actitud, ¿sí? Cuando digo chiquititos pensemos en sala de 3, que los papás seguramente dicen, ¿por qué educación sexual en sala de 3? Porque los niñitos a partir del juego, ¿sí? Del juego que no sea estereotipado, que no sea rigidizado. ¿Qué quiere decir esto? Jugar siempre al juego, las nenas jugar con muñecas, los nenes solo juegan con la pelota. Justamente estos estereotipos se fueron flexibilizando a lo largo del transcurso de la vida, de la sociedad, pero que con el tiempo, por suerte, se fueron flexibilizando y hoy en instituciones educativas de nivel inicial que hablan de lo que es los talleres, los famosos rincones que antiguamente decíamos, el rincón de la mamá, acá van solo las nenas, y el rincón del papá o del carpintero, acá solo van los varones. Hoy podemos hablar de talleres educativos donde convergen todos los gustos, sea desde un taller de carpintería, de pintura, de cocina, de lo que fuese desde muy, muy pequeñitos. Desde ese lugar la ESI ya está trabajando, porque justamente los gustos pueden ser diversos, no tienen que estar moderados por la mirada de un adulto, por el prejuicio de un adulto, esto hay que estar muy atento a estas cuestiones, porque los niños y las niñas copian modelos que justamente los adultos les van imponiendo. Como para ir cerrando, pensaba en esto cuando empezó la charla, qué importante esta situación de convocatoria, de generar, lo que estamos haciendo ahora, generar una red, ¿sí?, de conocimiento, porque la ESI es esto, es generadora de red, de una red de conocimientos que transversaliza hoy a estas 300 personas que estamos aquí, y que seguramente va a repercutir en el afuera, para hacer de esta ESI algo participativo. Además, qué importante es no olvidarnos del derecho, ¿sí? El derecho como humanos, ¿sí? Y como humanas que tienen los niños, las niñas y los jóvenes, justamente los más grandes, los de la etapa secundaria, son los que piden que se dicten, porque hay muchas escuelas que lamentablemente no proporcionan, a pesar, aquí hay muchos abogados y abogadas que después, bueno, podrán consultar o quitarnos esta duda, es ley, no se aplica, ¿por qué no se aplica? Las instituciones privadas sobre todo tienen mucho prejuicio en este sentido, y sin embargo debemos defender este derecho, ¿sí? Y sobre todo pensando que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y sujetos de deseo. Cuando hablo sujetos de deseo, no tiene que ver con el deseo de, vuelvo a repetir, de sentir satisfacción por algo genital, que también está muy bien que así sea, pero sujetos de deseo en cuanto a conformación de un proyecto de vida, de poder desear a partir del conocimiento, de la educación, del aprendizaje sistemático que voy teniendo, sentirse seguros, autónomos, ¿sí?, de decisiones posteriores para poder tener elecciones de pareja, elecciones de amistades, decir que no en el momento justo y aprender a cuidarse en comunidad. Y esto justamente dentro de un vínculo que es importantísimo, el vínculo afectivo, ¿sí?, dentro de este grupo parental, familiar, donde muchas veces, lamentablemente, en estos lugares tan vulnerables, esto falla porque se encuentran como muy insertos en un ámbito de violencia. Por eso, qué necesaria, y en esta época de pandemia, donde este aislamiento social obligatorio hace que estas cuestiones, si no es por medio de estas charlas como la de hoy, no se ven, no se visualizan, y lamentablemente se han incrementado los abusos, la violencia en diferentes instituciones educativas. Para finalizar, no olvidemos de replicar la importancia que tiene la educación sexual integral para la autoestima de todos y todas las seres humanos y seres humanas. Gracias, te doy la palabra, Carmen, me encantaría seguir debatiendo, reflexionando entre todos, y bueno, esperemos después las consultas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Adriana y Marcela. Ahora vamos a presentar a la última expositora de la jornada de hoy, la doctora Carmen Esturani, y luego de su exposición abriremos a preguntas y comentarios para quienes deseen hacerlo por unos minutos finales. Carmen es una militante radical, feminista y reformista de toda la vida. Fue directora provincial de Entornos No Violentos en la última gestión, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y también fue directora de la Mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carmen, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación. Muchísimas gracias a Diana y Marcela por sus exposiciones. La verdad que es una alegría enorme estar compartiendo este encuentro de acá virtual en las épocas que corren, porque bueno, yo he sido una militante muy activa en la Juventud Radical de la primera sección electoral, así que me alegra muchísimo, me alegra que Agustina, además una chica joven desde San Martín, esté también propiciando esta organización. Y por otro lado también me parece muy importante la posibilidad de lo que estuvo hablando primero Adriana, lo que está relacionado con familia. No me tocó en esa época, no estaba cancelado, por lo menos cuando yo cursé. Y bueno, defender la reforma universitaria con el cogobierno universitario, la independencia de cada uno de los estamentos universitarios, es algo que nos tiene que enorgullecer a los argentinos, porque todos sabemos que la reforma universitaria del año 1918 fue única en Latinoamérica, fue la que quisieron llevar adelante. Esto como simplemente para decir que era algo muy digamos, importante. Carmen, un segundo, Carmen, un segundo que se está escuchando mal, dame un segundo, porque creo que tenés otra cuenta habilitada, a ver si lo podemos solucionar. Santi, fíjate si silenciamos la que anda mal, a ver. Creo que tenés dos Sí. cuentas abiertas, ¿puede ser, Carmen? Voy a silenciar una de las cuentas, así se escucha un solo audio. Creo que ahí estamos, a ver. A ver, Carmen. Carmen. A ver, unos minutos, que creo que se fue, pero ahora conectamos de nuevo. Ahí pude hablar con Carmen, está con algún problema técnico, ahí va a tratar de resolverlo. Esperemos que se meta. Excelente, mientras Carmen lo resuelve y puede conectarse nuevamente, si les parece, podemos ir abriendo algunas preguntas para las dos expositoras que expusieron previamente, y cuando Carmen retome, continúa su exposición. Si hay alguna pregunta, levanten la mano y se las vamos asignando.
¿Se me escucha ahora, Santiago? Perfecto. ¿Se me está escuchando? Sí, Perfecto. perfecto. Ahí estamos, impecable. Bueno, les pido mis disculpas, pero tengo alguna complejidad, no sé qué está pasando. Bueno, si se escucha bien, entonces retomando, vuelvo a agradecer a Adriana y a Marcela las exposiciones, y saliendo ya lo de la reforma universitaria, entro directamente en la ESI, la educación sexual integral, como bien recién se estaba explicando, es algo sumamente importante y tenemos que enmarcarlo dentro de los derechos humanos. Acá es importante analizar la normativa que ya se mencionó recién acá, pero también decir que esta normativa se basa en tratados de derechos humanos que están dentro de la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, forman parte de la normativa que da pie a la educación sexual integral. Por otro lado, la Convención sobre Eliminación, también la Convención de Belén do Pará, que es ley nacional, y también la convención que queda, el Programa Nacional de Procreación Responsable, es también las que basa esta ley que finalmente fue sancionada. Ustedes verán que esto no es un tema sencillo, porque habrán visto, si vamos a la cuestión política, habrán visto cantidad de movilizaciones que hicieron distintos sectores, tratando de decir cosas que en realidad la ley no dice, tratando de decir que se iba a suplantar a las familias, que el Estado iba a ser omnipresente en todas las capacitaciones, inclusive empezaron a circular por WhatsApp, por internet, etcétera, cantidad de videos que decían qué cosas se les decía a los chicos en la escuela, etcétera. Acá es importante tener en cuenta, primero, que hay derechos y obligaciones. Si bien la ley sobre la educación sexual integral piensa y analiza y dice que la familia, los integrantes de la familia, tanto madre, padre, familia extendida, etcétera, son los primeros responsables en llevar adelante la educación de sus hijos, es fundamental que el Estado pueda llevar adelante una igualación de la posibilidad de incorporar los derechos. Porque acá tiene que ver con lo que ya también se dijo antes, igualdad de oportunidades, la posibilidad de acceder, además, sin discriminación y sin que haya diferencias desde el punto de vista social, cultural, económica, a la misma formación e información por parte de los educandos. Y esa responsabilidad la tiene el Estado, porque la igualación y la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades, la tiene el Estado. Y una vez que las leyes fueron sancionadas, es muy, muy importante que las mismas puedan ser cumplidas. Quedarnos a nosotros en esta cuestión exagerada de que solamente se puede hablar la educación sexual desde una cuestión biologicista, como también ya se dijo acá, cae en un fundamentalismo, porque en realidad es multicomprensiva de distintas dimensiones psicológicas, dimensiones sociales, dimensiones económicas, lo cual hace que tenga que tener una prestación multidimensional. Y para que analizar qué es valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Por supuesto que la ley tiende fundamentalmente a incorporar la perspectiva de género dentro de esos formulados, pero también es importante analizar para que no se tenga preocupación de cómo van a ser esos contenidos, como también ya se dijo anteriormente acá. Estos contenidos además fueron decididos por el Consejo Federal de Educación, por resoluciones que fueron avaladas y trabajadas durante años
por las máximas autoridades de educación de todo el territorio nacional, es decir, de todas las jurisdicciones provinciales. Y además, acá también es muy, muy importante reconocer cuáles son los derechos. Saber también que hay otro tipo de legislación que ampara a las estudiantes embarazadas y madres que asisten a la escuela, las que también garantizan el derecho a continuar con los estudios y que tengan algún tipo especial de inexistencia para el parto y el periodo de lactancia. Eso también forma parte del reconocimiento. Y acá, como se hablaba también de la sexualidad, que no es solo genitalidad, también la posibilidad de analizar la diversidad de, digamos, la diversidad de género, que también es uno de los componentes que tiene la educación sexual integral. Es importante pensar, y yo les voy a leer lo que hicimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires cuando estábamos en el Ministerio de Salud. Nosotros llevamos adelante una capacitación de más de 30.000 personas que estaban relacionadas con violencia de género, violencia obstétrica, abuso sexual infantil, maltrato infantil, interrupción legal del embarazo, y además que en algunos casos trabajamos tanto desde las regiones sanitarias como desde la escuela, desde las distintas organizaciones de educación. A veces nos pedían que hiciéramos alguna introducción a la cuestión de la ESI, porque estaba muy controvertido en ese momento la discusión de cuál era la función y el rol de la familia, de los padres versus el Estado y la escuela. Entonces es importante lo que identificamos en cada uno de los niveles. En el jardín, ¿de qué se aprende en el jardín cuando hablamos de educación sexual integral? Hablamos del reconocimiento y expresión de sus sentimientos y emociones, del respeto por las distintas formas de organización familiar, de las partes del cuerpo humano, las palabras adecuadas para nombrarlas, de la gestación y del nacimiento, del decir no cuando un contacto físico con otra persona incomoda, del pedir ayuda. En la primaria, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ESI? Estamos hablando de los roles sociales de mujeres y varones en la historia, de las diferencias biológicas entre varones y mujeres, de la mirada integral de la reproducción humana, la biológica, la afectiva, la psicológica y social, de los prejuicios y actitudes discriminatorias, de los derechos vulnerados como abuso, violencia sexual, de los modelos corporales de los medios y de la publicidad. Y en la secundaria, ¿de qué vamos a tratar de incorporar y de hablar con los chicos y las chicas? De las enfermedades de transmisión sexual, de los derechos vulnerados como acoso, abuso y violencia sexual, del maltrato, de la explotación sexual, de la trata de personas, de los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad, de la primera relación sexual, el decir no frente a la presión de los pares y de los medios, de la construcción social e histórica del ideal de la belleza corporal, y del desarrollo de capacidades para tomar decisiones y fortalecer la autoestima. Lo que es importantísimo es que, además, estos derechos que están, que es parte del derecho humano, lo que va a hacer, va a salir de lo que era en una primera etapa exclusivamente la prevención de enfermedades, o mirar la cuestión de la salud como una situación de no enfermedad. En realidad, el análisis de la salud, tanto lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, toda nuestra legislación nacional y de la provincia de Buenos Aires, está integrada. Tiene una parte física, una parte mental, psíquica, y otra parte social. Por eso hablamos de la multidimensionalidad, de la cantidad de esferas que tiene que tenerse en cuenta cuando uno analiza la situación de la salud. Por eso, dentro de la escuela, la salud no debe ser solamente con un discurso de lo físico, de lo biológico, sino, como ya decíamos antes, tiene que tener
todo un análisis de estas múltiples dimensiones, porque justamente lo que se busca es la integralidad. Es muy, muy importante pensar entonces en aquellas cuestiones de la integralidad. Pensar que además en todos los niveles de la educación y tanto del nivel inicial, primario, secundario, todos los contenidos que se van a dar, y ustedes lo van a poder ver, quien quiera, obviamente que no le hablo a Adriana y a Marcela, que son personas que están muy formadas en los temas de ESI, y seguramente muchas de las personas que hoy están compartiendo con nosotros acá también lo son, pero para quienes quieran introducirse en el tema y demás, la misma ley dice, materia por materia, cómo es esos componentes transversales. Y es muy interesante ver de qué manera se ve la matemática, de qué manera se ve la parte de sociales. Y entonces esos contenidos transversales es un poco lo que muchas feministas venimos diciendo hace muchos años atrás. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la corriente principal o del mainstreaming, que era esa posibilidad de tener una mirada de la perspectiva de género en cada uno de los ministerios sectoriales, cuando hablamos de un gobierno, cuando hablamos de políticas públicas que tienden a la igualdad de oportunidades y de trato, es decir, cuando se igualan como una política pública. En esta cuestión de la educación sexual integral es lo mismo, porque los contenidos son de la dimensión psicológica, de la dimensión física, de la dimensión social, de la dimensión ética y de la dimensión afectiva, son transversales a cada una de las materias, a cada una de los temas que se tratan durante todo el proceso educativo. Y acá es algo muy interesante ver también cómo se le da mucha importancia a la afectividad, a la posibilidad de expresar sentimientos, sensaciones, esa cuestión que se entendía que, bueno, que los chicos iban creciendo y a medida de la experiencia podían ir aprendiendo. Lo que hace también la ESI es la posibilidad de conversar de aquellas cuestiones desde el punto de vista de los sentimientos que nos pasan, de aquellas cuestiones desde lo afectivo. Y además, lo que es muy, muy importante es desestructurar los estereotipos, los roles asignados socialmente, lo que es ser varón, lo que es ser mujer. Es la posibilidad también identificarse con otro tipo de identidades sexuales, pero además también no caer en los estereotipos, tender al buen trato, además los principios de la solidaridad, y fundamentalmente, si analizamos algunos datos estadísticos, por ejemplo, del Ministerio de Educación de la Nación, dicen que el 75% de los estudiantes están interesados en tener una mayor formación en la parte de educación sexual. Y además buscan tener cuestiones y herramientas que lo hagan prevenir todo lo que es la violencia sexual y la violencia de género. Entonces, estas cuestiones también forman parte de lo que es la educación sexual integral. Bueno, yo creo que ya estoy con el tiempo, me parece que ya estoy con los 15 minutos, así que quedo abierto para las preguntas. Impecable, Carmen, muchísimas gracias por la exposición. Ya tenemos algunas preguntas que fueron mandando, le vamos a ir habilitando el micrófono a quienes pidieron hacerlo, y bueno, vamos a ir recibiendo las preguntas, quizás para todas las expositoras o puntualmente para alguna de ellas. Ahí, Santi, habilito el micrófono a Paula Toro, que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Adriana. Se sabe que en Latinoamérica hay más mujeres que hombres que comienzan y finalizan sus estudios. Aún así, el porcentaje de mujeres rectoras es del 16% nada más, y en Argentina es del 10%. ¿Tuviste alguna vez algún problema con algún rector o con la sociedad en general por ser una mujer rectora? ¿Crees que este panorama podrá cambiar en algún momento?
¿Ahí se me escucha? Ahí sí, Adri. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Paula, por tu pregunta. Un placer. Te comento un poco para ampliar lo que vos decías recién. Si tenemos en cuenta esa pirámide de la que yo hablé recién, imaginémosla, en la base de la pirámide están las estudiantes que ingresan a la universidad. Las mujeres son un 55% aproximadamente, o sea, tenemos más población femenina que masculina. Está bien, estamos hablando de géneros muy estereotipados, pero bueno, las encuestas están armadas sobre esto. No quiero que se me malinterprete como que dejo géneros de lado, pero así están estructuradas. En la parte media de la pirámide encontramos a las docentes en un 46%. Y en la punta, en Latinoamérica, las rectoras un 18%. En Argentina no llegamos al 10%. Esa es tu pregunta. En realidad, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué tenemos una gran composición de egresadas y de estudiantes mujeres, para definir de alguna manera su género, y pocas mujeres en los cargos directivos y como autoridades? En lo personal no me he sentido discriminada, pero pareciera como que las mujeres tenemos que mostrar las capacidades y las habilidades que tenemos para dirigir de una manera superior a la de los hombres. Y esta percepción no es meramente de un hombre en sí, también hay muchas mujeres que pueden llegar a pensar de esto. Por eso cuando yo me refería en lo que hablaba, cuando decía de tener una perspectiva de género y una educación en género, me refería a esto. Desde muy chiquitos tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas que somos iguales en derechos, iguales en responsabilidades. Y si comenzamos desde muy chiquititos a educar en este sentido, seguramente dentro de unos años estos problemas no estarían y no nos planteemos seguramente estas cosas que nos estamos planteando. Cuando hablaba que solo 20 mujeres son presidentes de las 193 países que compraron en la ONU, es prácticamente lo mismo, es casi un 10%. Y si nos estamos refiriendo a algo actual como es la crisis de la pandemia, los resultados y los estudios muestran que los países que han sido gobernados por mujeres tuvieron una mejor respuesta a la crisis y al enfrentamiento de la pandemia. El liderazgo de las mujeres tiene una composición distinta a lo que puede ser el liderazgo masculino. Es más transformativo, es más horizontal, es más empático. Entonces seguramente eso sea lo que marque la diferencia. En lo personal no sé si alguno a mis espaldas me ha criticado por ser mujer, no lo puedo saber. De frente no lo han hecho, pero tenemos que romper con estas barreras, pero todo es una cuestión de educación, o sea, de educación en el sentido de, bueno, educar en género y educar en que somos absolutamente todos iguales. No sé si eso contesta tu pregunta, Paula. Sí, me la contestó perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Adri. Bueno, ahora, a ver, acá me llega Valentín Salazar. A ver, te habilito el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Marcela, y es que, bueno, a raíz de justo de lo que estuviste hablando, la pregunta es si la falta de ESI logró que tantos mujeres como hombres aprendan de sexualidad en Google, recurriendo a porno y generando esto mucha ignorancia y frustración. ¿Cómo crees vos que se puede educar sexualmente a quienes que ya terminaron la etapa de educación sexual escolar? Sí, Valentín, excelente. Importante, ¿no? Pensar esto que decíamos, que los diferentes contextos sociales nos fueron determinando, ¿sí? Una cosa era en el 1930, otra en el 1980 y hoy en el 2020, y seguramente a lo largo de este recorrido histórico, sociohistórico, el rol del género específico en relación a hombre-mujer era como que ya estaba connotado en relación a su sexualidad, y que debería ser así, ¿no? Pensando un poco esto de que muchos hombres y muchas mujeres
tuvieron que acceder en esta oportunidad mediante internet, en otras mediante los llamados y conocidos prostíbulos, sin tener la educación pertinente en relación a esto, sin entender y ser reconocidos y autopercibidos como tales, porque generalmente en lo que refiere al hombre, era necesario que tenía que ser así, no podía ser de otra manera. La iniciación sexual, por ejemplo, o esto que siempre escuchamos, el hombre es el que no tiene que llorar, el hombre es el que tiene que ir al prostíbulo, el hombre, etcétera, etcétera. Hoy en un paradigma de alta complejidad y hablando de posmodernidad, donde la tecnología es parte totalmente de nuestras vidas, muchos adultos, como vos decís, y muchas adultas, Valentín, utilizan estos medios. ¿Cómo hacer? Por suerte la ley no solo abarca lo que es la educación inicial, primaria y secundaria. La ley transversaliza a todos los entornos educativos de nivel superior. Suponte que hay un adulto que no está inmerso en un nivel de educación superior, sea un instituto, sea una universidad, es un laburante, una persona que solo sea trabajador o trabajador y tenga otro tipo de intereses que no sea ir a estudiar. Es muy importante esto que decía en un principio, la corresponsabilidad que tenemos como comunidad, como sociedad, ustedes dentro de este encuadre de Juventud Radical también, que hoy en este momento estamos siendo comunicadores, de poder ubicar esta educación sexual integral en los lugares donde esta persona pueda ser partícipe, un club, por ejemplo, una ONG, poder transmitirle, ¿sí?, la posibilidad de que esto se realice. Hoy las invito, después en todo caso le dejo a los chicos que moderan. Carmen lo dijo muy bien, en internet por suerte contamos, hay cuadernillos que tienen que ver con la educación sexual integral para jóvenes y adultos, que es esto que vos me decís, donde te invita a una lectura muy responsable y para poder reflexionar todas estas temáticas. Me parece muy importante justamente la consulta, Valentín, porque es muy difícil a veces romper con estereotipos tan fijos, ¿no?, que se trasladaron de generación en generación, y poder entendernos y autopercibirnos como seres humanos, ¿sí? Donde podamos ser lo que queremos ser, ¿sí?, y con el respeto absoluto del otro o de la otra. Gracias. No. Espero haberte respondido. Sí, gracias. A vos. Gracias, Marcela. Bueno, y acá una última pregunta para Carmen, porque nos estamos pasando de hora, sé que las 3 oradoras tienen que continuar con sus obligaciones, así que hacemos una pregunta para Carmen. Agustín Fernández. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Mi pregunta es para Carmen, a partir de qué edad se empieza a enseñar eso en las escuelas y qué contenidos se va dando más o menos en cada ciclo, en la primaria, el secundario, y si luego continúa en otros lugares, como en el Estado, si se aplica eso en el Estado. Sí, es justamente lo que había comentado, cuáles eran las cuestiones que se iban a tratar tanto en el jardín, en la primaria y en la secundaria. Es para todos los colegios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, para también nivel terciario, no universitario. Y si querés, en principio, por ahí la cuestión que siempre complejiza más es a los más chiquitos, ¿no? Y bueno, un poco lo que habíamos dicho antes, que es el reconocimiento y expresión de los sentimientos y emociones, porque conozcan las distintas formas de organización familiar, que conozcan las partes del cuerpo y cómo nombrarlas, gestación y nacimiento. El decir no es muy importante acá, todo lo que es la prevención al abuso sexual infantil. Tengan en cuenta que inclusive en muchas de las primeras intervenciones que se hicieron de educación sexual integral, en los lugares donde se llegó a dar, ustedes habrán leído seguramente, porque están en los diarios publicados y demás, la cantidad
de chicos y de chicas que pudieron contar a partir de las clases que se daban lo que les estaba pasando en sus casas. Entonces, también esta cuestión del decir no cuando un contacto físico con otra persona incomoda, explicar digamos que se puede decir no, y el pedir ayuda. Eso es para lo que son los chicos más chiquititos, que creo que es la pregunta que me estabas haciendo vos, ¿no? Y en realidad es obligatoria para todos los estamentos. Sí hay que tener en cuenta que se está haciendo camino, que si bien está todo analizado, está todo previsto en la ley y en las currículas que se han ido decidiendo, lo cierto es que también se van a ir adaptando a través de los docentes, las escuelas. Es decir, es un aprendizaje que también se está haciendo en este momento. Lo que sí es importante saber que está enmarcado en la ley y que forma parte de un derecho humano esencial. Muchas gracias, Carmen. A eso iba la pregunta, digamos. Había un poco de eco, debe estar el celular apoyado en la computadora. Gracias. Hay algunas preguntas más, pero lamentablemente no entramos en el tiempo que teníamos para disponer de la actividad, así que agradezco la participación de todos. Como es un tema súper vigente, podemos organizar perfectamente otra actividad que siga esta línea de trabajo y continuar con esta formación, tener más tiempo para hacer preguntas, etc. Y bueno, agradecerles tanto a la Juventud Radical de San Martín, a los delegados, a toda la mesa de la primera sección, y también a la Fundación Caracachot, que en este caso nos prestó la plataforma del Zoom para poder realizar la actividad, también como a la Fundación Gestionar, que estuvo acompañando en la actividad. Muchas gracias, Carmen, Marcela, Adriana, un placer haberlas escuchado y habernos permitido esta instancia de formación, y estaremos en contacto para futuras actividades para seguir en esta línea. Muchas gracias.